Bueno, buenos días a todos. No sé si están por ahí, veo poca gente con cámara prendida. Hay al menos uno o dos. Eh, Buenos días. Háganme una señal si me escuchan o algo. ¿Se escucha? Sí, bueno, bueno. Bueno, bienvenidos. Un poco tarde. Ya han tenido tiempo por ahí de trabajar las primeras 2 semanas con el material que tenían disponible. La idea era un poco ir avanzando en ese sentido. Para eso tenían la bibliografía, tenían los videos, tenían las guías de lectura, con lo cual ya se supone que hoy está todo visto, por lo menos una vez. Y la idea era encontrarnos en la virtualidad como para que pudieran hacer las consultas que quisieran sobre los temas que quedan ahí dando vueltas. De acuerdo con el programa, el encuentro de hoy, de esta hora y media que tenemos, la idea es que ustedes puedan preguntar aquellas cosas que hayan quedado un poquito en el tintero, eh, sobre las unidades 1 y 2. La unidad 1 es una unidad introductoria, la unidad 2 ya toma los temas de la microeconomía, por ahí es un poquito más complicada para ustedes. Así que bueno, preguntas, los escucho. En el chat, si quieren abrir el micrófono, ningún problema. Tomo un poquito de tecito mientras piensan. Mientras tanto vamos a ir abriendo el pizarrón. ¿Puedo hacer una consulta entonces? ¿Puedo Por, arrancar? por supuesto. Bien. Gracias. Con respecto a la oferta y demanda, no me quedó bien claro curva de demanda y desplazamiento, o sea, de las dos, ¿no? Y de la oferta. Bueno, Hay un detalle ahí que marca la diferencia entre las dos, si no me equivoco. sí, Pasa que, claramente. Bueno, claro, para identificarlo bien es como que me queda un poquito de la duda. bueno, para eso estamos. Espérate que comparto el pizarrón, así puedo dibujar un poquitito y me vas viendo, viste que nosotros somos de dibujar. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, ese no es el mejor lápiz. Vamos a poner negro. No, acá. Ahí se ve todo bien, todos ven, todos ven. ¿Qué dice? Hola, dice, muy bien. Bueno, estoy un poquito congestionado, sépanme disculpar. Bueno, la pregunta, no me acuerdo el nombre, tiene que ver con qué diferencia hay entre el desplazamiento de la demanda, cambios en la demanda, cuándo hay un cambio en la demanda y cuándo hay un cambio en la cantidad demandada. Para arrancar, decirte que cuando hablas de demanda, lo que estamos pensando es, lo voy a escribir con una notación funcional, pero lo voy a decir como para que se entienda. La cantidad demandada de un producto depende de varias cosas. Entre ellas, depende del precio del propio producto. Si llamamos producto X, del precio de X. Depende también del precio de otros productos, ¿no? Los productos que son complementarios, el precio de los productos que son sustitutivos. ¿Está bien? Y también depende de el ingreso del consumidor, que le podemos llamar I, y también depende de los gustos, que le podemos poner U, G o la letra que querramos, ¿no? En términos generales, depende más o menos de estas cosas. Ahora, ¿qué solemos hacer para representar una función de demanda? Bueno, solemos hacer un dibujito donde ponemos en un eje cartesiano, en el eje vertical, hacemos referencia a los precios posibles que podría tomar el artículo, y en el eje horizontal hacemos referencia a las cantidades que podría demandarse de ese artículo, cantidad demandada de X, ¿en relación con qué? Con los precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, ponerle que el precio es 8 pesos, en sentido figurado, porque por 8 pesos no conseguimos mucho, supongamos que la cantidad que se compra del producto es de 2 unidades, ¿no es cierto? 2.
Ahora, si el precio fuera más bajo, por ejemplo 6, deberíamos esperar que nuestro consumidor estrella comprara, por ejemplo, 7 unidades de producto. Y entonces, este puntito que está acá relaciona una cantidad demandada con un precio, cantidad demandada. Y este puntito que está acá, el puntito B, este era el puntito, le ponemos A, también relaciona una cantidad demandada con un precio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el precio sea 6, el consumidor va a querer comprar 7 unidades. Y si el producto aumenta de precio a 8, ojo, una aclaración importante, no hay inflación acá. Lo que estamos mirando, perdón, es una economía en la que no hay inflación. Si hay un cambio de precios, es un cambio de precios relativos. Digo, si el precio de X aumentó de 6 a 8, se encareció X respecto de todo lo demás. Todo lo demás no aumentó. ¿Está bien? Sacamos la inflación de la cabeza. Estos puntitos A y B que relacionan una cantidad demandada con un precio determinado, los podemos unir para construir lo que llamamos función de demanda. Ahí lo hacemos más correcto. La de función de demanda ¿de qué? Del bien X. ¿De quién? De un consumidor, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Esta función, en la pendiente, vos estás viendo que nos dice que si el precio es más alto, la cantidad demandada será menor. La cantidad demandada será menor. Si el precio bajara, la cantidad demandada será mayor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la cantidad demandada depende del precio. ¿Y cómo depende? En sentido inverso. Si el precio sube, la cantidad demandada cae. Si el precio cae, la cantidad demandada aumenta. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Teresa, ¿no? ¿Me preguntaste? Sí. Bueno, esa es una de las cosas de las que depende. La cantidad más. Pero también depende de otras cosas. ¿Ves? Depende de otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aumentara el ingreso del consumidor? Este fuera un bien normal. Por el ejemplo no es el mejor. Vamos a cambiar de ejemplo. ¿Qué pasaría si cambiara el precio de un bien sustitutivo, por ejemplo? ¿No? Suponete que estamos hablando de sustituir y pudiéramos pensar en la gaseosa A, marca A, vamos a ponerle gaseosa marca C, de Coca-Cola, y la gaseosa marca, no sé, escucho oferta, M de Manaos, ¿está bien? Bueno, vamos a suponer que fuera sustitutivo. ¿Qué pasa cuando si son sustitutivos, ¿no? Hay mucha gente que pensará que C y M no son sustitutos, pero vamos a pensar que son sustitutos, desde la óptica del consumidor. Al tipo le da lo mismo consumir la gaseosa C que la gaseosa M. ¿Qué pasa si la gaseosa M aumenta de precio? ¿Qué debería pasar con la gaseosa C? ¿Qué haría la gente? Consume más. Consume más. Consume más C y consume menos M. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la curva de demanda de gaseosa C ante un aumento del precio de M? Cantidad de C, precio de C. Mirá, esta suponete que era la función de demanda de C que teníamos hasta ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, a determinado precio, suponete a 6 pesos, este consumidor compraba 7 unidades de gaseosa. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que la gaseosa M, que es sustitutiva, aumentó de precio. Eso va a provocar que el consumidor compre menos gaseosa M y más gaseosa C. ¿Está bien? ¿Pero el precio de C cambió? No, por ahora no. Entonces, ¿qué va a pasar? Al mismo precio de antes, el consumidor va a querer comprar 8 unidades de gaseosa C. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la demanda? Se va a correr para la derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay acá? Cuando pasa de 2 a 7, hay un aumento de la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque bajó el precio del producto. Pero cuando cambia una variable que es distinta del precio del producto, lo que aparece es un movimiento de la curva. Y entonces acá hay un cambio en la demanda, no en la cantidad demandada. ¿Está bien? Para simplificar y como regla mnemotécnica, cuando hablas de demanda, hablamos de toda la curva. Toda la curva es la demanda. Entonces se desplazó la demanda.
Cuando hablamos de cantidad demandada nos quedamos solo en este eje, por lo tanto acá, si hay un aumento de la cantidad demandada. Bien, Siempre un cambio en la cantidad demandada lo referimos a me moví de un punto de la curva a otro punto de la misma curva. ¿Está? perfecto, perfecto. Es como que me tiré por el tobogán de A hasta B. Acá agarramos el tobogán y lo corrimos un poco más lejos. ¿Está? ¿Se Bien, bien. entendió? Bueno, Perfecto. muy Muchísimas bien. No, por favor. A ver, que había gente poniendo cosas por el chat. A ver. Bueno, gracias Nancy, perdón. Es el horario que tenemos. Bueno, nos veremos en algún momento. Sí, bueno, lo Profe, sigo escuchando. Dale. buen día, profe. Recién acabo de unirme, no sé si tan avanzado o no. Yo tengo problemas, pero con el tema de la lógica, ay, se me fue la hoja, eh, la lógica de la economía. Se me complicó ahí entender el tema. ¿En qué sentido? Eh, o sea, entiendo que, bueno, que los economistas usan métodos, utilizan, lo que no me queda claro, qué es lo que, porque la pregunta es esta. Describe la lógica del razonamiento económico y los problemas que deben evitar. Eso es lo que no Bueno, me queda claro, los problemas. Porque me bueno, habla de las falacias y todo eso. sí. Principalmente hay dos cuestiones que están dando vueltas en el texto que yo les di. Problemas hay un montón, ¿no? Pero bueno, a modo de síntesis. Ustedes ya supongo que quedó claro que esto es una ciencia social. Estudia comportamiento humano. No es exacta ni nada que se le parezca, como muchos abogados piensan, pero bueno, no es así. Como es una ciencia social y estudia comportamiento humano y las personas se comportan como les sale, no necesariamente hay una regularidad en el comportamiento. Yo cuando te digo lo que estaba diciendo acá, esto de que cuando el precio aumenta la cantidad disminuye, bueno, se me fue el coso. Cuando el precio aumenta la cantidad disminuye, la verdad es que esto pasa a veces. Hay ocasiones en las que podemos encontrarnos con una conducta que no es esa. No, el precio aumenta, la cantidad demandada crece. Como los seres humanos son impredecibles, las ciencias sociales tienen que echar mano de algo que se llama método científico, donde uno plantea una hipótesis, dice, me parece que las cosas son así, pero después tiene que salir a contrastar esa hipótesis, ¿no? Buscando datos de la realidad que validen lo que yo estoy diciendo. Ahora, como siempre subyace la posibilidad de que un tipo se comporte de una manera irregular, ¿no? Que no respeta lo que estoy suponiendo o lo que estoy afirmando, en realidad las ciencias sociales lo que hacen es no demostrar verdades absolutas, porque no las hay. No es como la física, donde que yo soy un pedazo de hierro sometido a determinada presión y a determinadas condiciones de humedad, se oxida con determinada velocidad y eso va a pasar siempre, porque en la naturaleza hay unas reglas que son invariables, que se cumplen siempre. Si una manzana que cae del árbol siempre cae para abajo. No hay una manzana que de casualidad se pueda quedar flotando en el aire. No hay. ¿Está bien? Pero en las ciencias sociales eso no es así. Entonces puede pasar que no haya una regularidad en el comportamiento. Entonces nosotros no podemos decir cuando el precio aumenta la cantidad disminuye todos los tiros. Puede pasar que no. Entonces el método científico de ciencias sociales se basa en tratar de demostrar la validez de una hipótesis a partir de encontrar que es muy poco probable que pase lo contrario. ¿Está? Si yo digo que hay muy baja probabilidad de que cuando el precio aumenta la cantidad demandada disminuya, estoy validando mi hipótesis en términos de ciencias sociales. Pero cuando yo firmo eso, no puedo decir esto es verdad. A lo sumo estoy diciendo lo contrario de esto no es absoluto, es casi falso. ¿Está bien? Lo contrario de lo que yo digo es casi falso, pero tampoco puedo decir que sea falso. Digamos, tiene poca probabilidad de ocurrencia. Estoy diciendo hay una cierta regularidad en el comportamiento que nos lleva a pensar que en la mayoría de los casos, casi todos, con alto grado de probabilidad, cuando el precio aumente la cantidad demandada va a caer. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, eso es el método científico. Ahora, después, en el tema de la observación, aparecen por ahí eh, algún par de irregularidades. Por ejemplo, las que menciona Samuelson en el texto que les di. La primera irregularidad posible es pensar que lo previo es la causa de lo posterior. No sé si por ahí me están viendo al revés y está. Lo previo es la causa de lo posterior.
Eso a menudo suele ser un problema al observar determinada sucesión de hechos y pensar que hay una relación de causa-efecto entre lo que pasa antes y lo que pasa después. Es casi, a ver, es casi obvio decir que cuando hay un terremoto se caen las casas y la casa se cayó porque hay un terremoto. ¿Está bien? Pero a lo mejor la casa se cayó porque no está construida como se debe en un ámbito en el que hay terremotos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la verdadera causa? ¿El terremoto? ¿Me explico? Bien. Y la otra variante es pensar que el todo, ¿no es cierto? El todo es el resultado de la suma de las partes y que por lo tanto lo que es válido para una unidad es válido para el conjunto. Y eso en economía no necesariamente es así. No necesariamente es así. Es decir, bueno, a veces, por ejemplo, llevándolo a otro plano, cuando haces la encuesta preelectoral y vos tomás casos aislados, parece que va a ganar fulano y a la hora de votar gana otro, porque termina pasando algo en el momento que no tenemos control y que hace que la cosa sea diferente. ¿Mm? Eh, del mismo modo, por ejemplo, decir, a ver, si a veces no termina pasando el agregado general. Es decir, por ejemplo, si todos desearan consumir la gaseosa C, que aparece acá, ¿sí? Diríamos, bueno, si todos van a consumir la gaseosa C, el precio de la gaseosa C aumenta terriblemente, y entonces al final nadie va a terminar comprándola. Bueno, a lo mejor ese aumento de precio lleva a tener unos volúmenes de producción que hacen que el precio finalmente baje. Entonces, que todos quieran algo no necesariamente hace que ese algo aumente de precio. A veces puede pasar que caiga porque bajan los costos de producción en función de la cantidad que se produce. ¿Está bien? Eso es más o menos de lo que hablamos. Y por ese lado vienen esas dos restricciones que hay que tratar de evitar de alguna manera. Ahí alguien me dice que se escucha bajo. ¿Se escucha bien el resto? ¿Lo escucha bien? Se escucha bien, nos dice Sofía, gracias. Bueno, entonces ahí vamos. Esta cosa que parece lógica, es decir, lo previo es la causa de lo posterior, a veces no es tan así, y tampoco es tan así el tema de la suma de las partes. Y otra cosa que es muy difícil de hacer en economía es aislar el efecto de una sola variable, a menudo, ¿sí? ¿No? Porque no podés hacer un experimento en general, a veces con personas, para decir, los encierro en una pieza, observo qué hacen, como el mono que sube, trepa a buscar la banana. No puedo hacer eso, no puedo aislar todas las condiciones múltiples que puede haber en una decisión, a la hora de comprar, por ejemplo, y entonces el análisis que puedo hacer no está limitado al efecto de una variable exclusivamente, y limpiar de todo el resto de variables en una especie de experimentación se hace bastante difícil, pero bueno, hay métodos econométricos para hacerlo. No sé, Paula, si contestamos. ¿Está bien? Sí, ahora me quedó claro. No me quedaba Bien, bien claro, no había muy explicación ahí. Pero bien, ahora para eso hacemos estos encuentros. Chicos, ¿qué más? Los escucho. O sea, no los escucho porque no están preguntando. no sé, yo tengo de la unidad 2, pero si no quiero Dale, dale, avanzar, dale, sí, sí. No, vayamos no. mechando, pues si no, vos preguntá todo lo que quieras preguntar. A veces hay gente que tiene la misma duda y no se anima. Dale, Bien, esperen un segundo que estoy buscando la busca. guía. Busco la guía y le digo. Dale, dale. Mientras tanto, si alguien más tiene dudas, quiere preguntar algo, los escucho o los leo. Profesor, Sí. no quise preguntar porque todavía falta para eso, pero el No, pero producto dale porque se bruto desordenó un interno. poco, así que no hay problema. Dale, aprovechemos. Dale, Graciela, El ¿no? producto bruto interno, profesor, sí. Ah, eso mañana, si me disculpás. Así lo acotamos. ¿Está bien? No, Ma- está ma- bien, está bien. mañana toca unidades 3 y 4. ¿Está? ¿Sí? Tuvimos que cambiar el orden porque los miércoles había una restricción, así que vamos a hacer unidades 1 y 2 hoy, unidades 3 y 4 mañana, y después el cuestionario miércoles y jueves.
El segundo cuestionario es el 4, efectivamente, o sea, el 3-1 y el 4 otro. Sí, así quedaron. Sí, fíjate que el cronograma está ahí, lo actualizamos como para que quede en condiciones. A mí no me queda claro, profe, el tema del precio mínimo y máximo. Es como Bueno, se me traba ahí. bueno. Ustedes disculpen que yo voy siempre al dibujito, sé que por ahí no les gusta mucho, pero es la mejor manera de explicar, lo cual no quiere decir que ustedes tengan que reproducir dibujitos en el examen, pero a veces es la mejor manera de entenderlo, ¿sí? Discúlpenme que estoy con una congestión, y bueno, pero bueno, ya va a pasar. La ventaja es que como no estamos en vivo, no se van a contagiar de nada si es que tengo el cobicho, que no creo, pero bueno. Bueno, mira, vamos a dibujar un mercado, ¿eh? Como sabes, mercado en un par de ejes. ¿Qué ponemos acá? Ustedes ven la flechita, ¿no? Cuando yo muevo. ¿Se ve la flechita? Bueno, ¿qué ponemos acá? Precio. Precio, precio de un artículo determinado que digamos que es X. Y acá abajo, en el eje horizontal, vamos a poner, ¿qué cosa? Cantidad. La cantidad de X. Bueno, en todo mercado hay dos curvas importantes que tiene que haber. La demanda, todos los consumidores juntos, atrás, agregamos las decisiones de los consumidores, construimos la demanda de X, que nos dice qué cantidades está dispuesto a demandar el conjunto de consumidores a distintos precios, ¿verdad? A medida que el precio baja, la cantidad que van a querer demandar aumenta. Y del otro lado tenemos la función de oferta de los productores, que nos va a decir qué cantidades están dispuestos a ofrecer los productores a determinado precio. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Claramente, el punto de equilibrio, esto ya lo vieron, está ahí donde la oferta y la demanda se cortan, vamos a decir que ese es el punto E de equilibrio, y a ese precio hay un equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Vamos a ponerle P sub E. Supongamos que eso es para un valor de 10 pesitos, ¿eh? Cuando el precio es 10 pesos, vamos a mirar qué se demanda. Bueno, la cantidad demandada por los consumidores es esta, digamos que son 120 unidades de X. Y cuando miramos ese precio y vamos a buscar qué cantidad desean ofrecer los productores, la respuesta es también 120. Por lo cual, como la cantidad que los consumidores quieren comprar coincide con la cantidad que los productores quieren vender a ese precio, hay un equilibrio en el mercado. Recordemos que si el precio fuera mayor que 10, por ejemplo estuviera por acá a 12 pesos, no voy a dibujar para no ensuciar el gráfico, pero fíjense que tendríamos que venir a la demanda y ver que la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida, ¿sí o no? ¿Lo ven? Si a 12 pesos los productores ofrecen más que lo que se demanda, entonces va a haber un exceso de oferta, va a sobrar mercadería X y el precio va a tender a bajar. ¿Por qué va a tender a bajar? Porque los tipos se la quieren sacar de encima, la quieren vender y además están recibiendo la señal de que a ese precio producen demasiado, entonces hay que bajar la producción. ¿Está? Si el precio fuera inferior, por ejemplo 8, entonces lo que habría, si venís acá y marcás la cantidad ofrecida y venís acá y marcás la cantidad de demandada, verías que hay más demanda que oferta, por lo cual hay un exceso de demanda, hay gente que viene a comprar y no nos alcanza el producto, y en ese contexto lo que van a hacer los productores son dos cosas: tratar de cobrar un precio más alto y producir más. De cualquier manera nos movemos siempre hacia el punto E de equilibrio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos? Bueno. Entonces suponete que una política del gobierno dice, mira, 10 pesos es una barbaridad, no puede ser que esto cueste 10 pesos. ¿Les suena? Y entonces viene y dice, mira, vamos a poner un precio máximo porque con eso vamos a arreglar todo. El tipo, viene el gobierno y dice, mira, vamos a poner un precio máximo de 8. ¿Qué significa el precio máximo de 8? Bueno, el precio máximo de 8 significa que nadie va a poder cobrar un precio más alto que 8 pesos. Primera cuestión, ¿es razonable que el precio máximo se ponga por abajo del precio de equilibrio? 10. Porque si lo pusiéramos arriba y dijéramos precio máximo es 12, ¿qué sentido tiene poner un precio máximo de 12 cuando los productores y los consumidores van a estar comprando y vendiendo a 10? No sirve para nada. El precio máximo tendría que estar por debajo del precio de equilibrio, para empezar. ¿Estamos bien?
¿Cuál es el efecto que produce la fijación de un precio máximo? Bueno, primero tengo que decir, está prohibido vender por encima de 8 pesos. Bien, primero, ¿va a haber alguna sanción? ¿Se va a controlar? Porque si no, ¿cierto? Prohibir por prohibir no tiene mucho fundamento si después nadie lo va a respetar. Pero supongamos que se respetara ese precio máximo de 8 pesos. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Bueno, si el precio es 8 pesos, los consumidores, venimos a la curva de demanda, ya no van a querer comprar 120, van a querer comprar más. ¿Por qué van a querer comprar más? Porque está más barato. Porque está más barato. Correcto. Suponete que quieren comprar ahora 140 unidades. ¿Bien? Bueno, ahora, como el precio es más bajo, ya no cubre costos de producción de 120 unidades, cubre costos de producción de menos. Cuando vamos para los 8 pesos a la función de oferta y bajamos, vamos a ver que si el precio es 8, los productores ya no van a ofrecer 120, van a ofrecer menos. ¿Cuánto? Y por ejemplo 90. ¿Y qué pasó? Claro. Bueno, la diferencia entre 140, que es la demanda de los consumidores, y 90, que es la oferta de los productores cuando el precio es 8, es de 50 unidades. Y estas 50 unidades que los consumidores quieren comprar y nadie produce, ¿dónde salen? No salen de ningún lado. Hay un exceso de demanda que no puede ser satisfecho. ¿Está? Esto se llama desabastecimiento. Perdón, Teresa. No, escasez. Pensé. Escasez, sí. No, no. Bueno, y en la prensa, cuando ves la foto de la góndola vacía, se llama desabastecimiento. Como el tema de los precios máximos en este momento con los productos, que va Y si no puedo ponele, de tratar. los precios, claro, los precios cuidados no están, el producto no está, está el otro que no está cuidado. Bueno, ¿por qué no está el precio cuidado? Porque no dan los costos de producción a ese precio, muy sencillo. Ahora bien, esto tiene algún efecto secundario, porque mira, les agrego alguna cosita más, ya que estamos en vivo. A 8 pesos, las personas demandan 140, pero la verdad es que no hay 140, solo hay 90 en el mercado. Ahora, te cambio la lógica. ¿Cuánto estarían dispuestos los consumidores a pagar si solo hubiera 90 unidades de producto? ¿Probamos? Si solo hubiera 90 unidades de producto, los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio más alto. Por ejemplo, 14. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el precio máximo me hace cortar la producción a un nivel de producto al cual los consumidores están dispuestos a pagar no ya 10, no ya 8, sino 14. ¿Y esto qué provoca? Y esto provoca que aparezca un mercado negro donde el producto aparece, pero hay que pagar más. ¿Y por qué se paga más? Y entre otras cosas, porque por cantidades más bajas, los consumidores estamos dispuestos a pagar precios más altos. Entonces, cuando aparece la escasez, lo único que dispara es un mercado negro con precios más altos todavía. Esto explica brevemente por qué cada vez que se habla de precios máximos, hay algunos que sostenemos que la verdad es que ese programa no sirve absolutamente para nada, y efectivamente no sirve absolutamente para nada. Digamos, la Argentina viene poniendo precios máximos desde la década del 50. Por algo tenemos que seguir poniendo precios máximos. Quiere decir que no funciona, ¿no es cierto? Ahora, si el antibiótico que estás tomando no mata el bicho, ¿qué te hace pensar que seguir tomando el mismo antibiótico algún día te va a curar? ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, claramente la lógica nos enseña que los precios máximos no estarían funcionando. ¿Está? Esto se ¿Y cómo sucedería, por ejemplo, con un ejemplo del dólar, ¿no? Bueno, el dólar es diferente. Te voy a separar el dólar, porque el dólar no se produce. El dólar es un stock, hay una determinada cantidad de dólares. Y lo que vos compraste hoy lo podés vender mañana. Digamos, vos podés cambiar así de demandante a oferente. En un mercado de bicicletas están los que producen las bicicletas y estamos los que compramos bicicletas porque queremos dar una vuelta. Vos no podés pasar de demandante a oferente al toque. Si, bueno, pero me la puedo comprar y la puedo publicar en Mercado Libre para venderla. Bueno, pero estás vendiendo una bicicleta usada en todo caso. ¿Está? ¿Está bien? Están los que producen un flujo y los que demandan otro flujo. El caso del dólar es un mercado de stock. Hay una determinada cantidad de dólares que depende de lo que
entró en el pasado por exportaciones, más lo que pedimos prestado, menos lo que gastamos y lo que devolvimos. Bueno, eso es lo que queda, y eso tiene un precio que depende de un montón de cosas, es más complicado. Depende de flujo de importaciones y exportaciones, depende de competitividad del país, depende de apertura de mercado, depende de la tasa de interés, depende, de un montón de cosas. Pero, Profesor, sí, una pregunta. Con los 50 dale. productos que faltan para satisfacer la demanda, Sí, ¿cómo se hace para satisfacer la demanda? no, queda ¿El, insatisfecha. el empresario puede importar En o el alguna, gobierno subvenciona? y en algunos lados importa y en otros lados no, pero yo te diría que los 50 que faltan, faltan. Es mucho más probable que aparezca un mercado negro que cubra esta demanda de faltantes. ¿Y el gobierno no lo subvenciona? ¿No se podría dar ese caso? Lo que pasa, bueno, esperá, hablamos de precios máximos. Si en realidad Ah, vos querés que haya 140, o mejor dicho, si vos querés que haya 120, ¿sí? Lo que se puede hacer es, gracias por la pregunta porque viene al caso, voy a los 120, ¿no? Ahora, sí. el productor va a recibir 8 por 120, claramente no le va a alcanzar, el productor necesita 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien tiene que poner esto, toda esta superficie que está acá, que es la diferencia entre los 10 pesos y los 8 pesos para llegar a 120 de producción. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta Sí, ahí? Bueno, sí, entonces puede pasar que el gobierno decida subsidiar esto, está bien, está perfecto, y entonces va a haber 120 y el público va a pagar 8 en lugar de pagar 10. También te puedo decir, lo que podría hacer es probar de bajar el impuesto, claro, ¿no? Porque por supuesto. acá no hay impuestos todavía. Entonces, si Sí, bajan sí. los impuestos, bueno, voy a pagar menos. Bueno, no, el Seguro que impuesto no bajan los bajó. salarios. Bueno, bajemos los. Bueno, a ver, indirectamente, cuando vos tenés una inflación del 50% al año, el dólar Baja el subió salario. el dólar subió en el último año de 65 pesos a 92 y los salarios están bajando, en términos reales, Claro. claramente. Sí, sí. Con eso baja el costo de producción y por ahí a la larga baja el precio. A la larga por ahí. Bueno, no es la mejor medida para bajar los precios, bajar los salarios. Bueno. Pero bueno, volviendo al punto que vos me decías, ¿cuál es el problema? Y que esta guita del subsidio que está acá, de algún lado tiene que salir. Claro. Y si vamos a un análisis de mercado, esto tiene que ver con que para pagar este subsidio estamos cobrando un impuesto en algún otro lado. Y si estamos cobrando un impuesto, te lo explico cortito y chiquitito acá abajo, mirá lo que pasa. Suponete que el mercado de Y, al que le vamos a poner un impuesto, estaba así, demanda y oferta, ¿no es cierto? Q sub I, y los consumidores pagaban este precio, P sub I. Ponele que ese precio de I era 20 pesos, ¿está? Ahora, ¿qué dice el gobierno? Bueno, para pagar el subsidio a X, le vamos a poner un impuesto a Y. Entonces ahora el productor, por cada unidad que venda, va a tener que sacar de su bolsillo una plata y nos va a tener que pagar un impuesto. ¿Qué es lo que hace el productor cuando le aumentan los impuestos? Y trata de trasladarlo al precio, obviamente. Claro. ¿Sí o no? Bueno, Sí, suponete sí. que le ponen un impuesto de 5 pesos. Bueno, este impuesto de 5 pesos no lo va a querer pagar el productor, se lo va a cargar digamos, al A la consumidor, a oferta. la Al demanda. consumidor. Entonces, lo que va a pasar es que si el demandante termina pagando 18 pesos, perdón, termina pagando 23 pesos, 23 estos, pesos. estos 5 pesos de impuesto se los va a cobrar el productor al consumidor. Entonces el Claro. consumidor va a tener la idea de que va a pagar más y el productor va a recibir menos que antes. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Bueno, la cantidad de I va a caer, el precio de I para el consumidor va a aumentar y el precio que recibe el productor va a bajar. Es decir, de algún lado sale esta financiación. La financiación de este subsidio rosa que está acá tiene que salir de esta pérdida que hay acá en el mercado porque ahora se compra menos de I, se paga más caro y se cobra más barato si querés. Acá tenés la diferencia del impuesto, ¿no es cierto? Es decir, de algún lado tiene que salir. La otra es darle a la maquinola, pero bueno, la maquinola sin control, esto ya es macro, la maquinola sin control termina siendo que todos los precios aumenten, que los salarios bajen, los problemas que definimos hace un rato, ¿no? Distorsiones de todo tipo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bárbaro. Gracias.
De nada. Me habías preguntado, Graciela, también por los precios mínimos. ¿Graciela fue la que preguntó? Sí, no, Bueno, Paula. Paula. Bueno, los precios mínimos más o menos lo mismo, pero al revés. Es decir, y acá queda por ahí más clara la pregunta de José, me parece José Omar. Fíjate, vamos a hacer Sí, sí. rapidito. Cantidad de X, oferta de X, demanda de X, tenías el precio de equilibrio, que no me acuerdo cuánto era que habíamos dicho, a ver, corre el pizarrón, era 10. 10 era el precio y 120 era la cantidad. Bueno, ¿qué puede haber pasado en este mercado? Por ahí el precio bajó demasiado. Bajó la demanda de leche, cayó el precio de leche, los productores de leche se están fundiendo y el gobierno dice, bueno, mirá, la verdad es que a 10 pesos se van a fundir todos y en 3 años no vamos a tener más leche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asegurarle a los productores un precio mínimo, ¿está? Para que les permita seguir produciendo con un margen de ganancia que haga que no empiecen a cerrar los tambos. Y entonces vamos a poner un precio mínimo de 12 pesos, ¿está? Por acá arriba. ¿Vamos bien? Este es el precio mínimo. ¿Estamos? ¿A qué conclusión Sí. nos lleva esto? Bueno, mirá, ahora, si el precio mínimo es de 12, va a disminuir la cantidad demandada. ¿Qué le puse acá? Pesos, cualquier cosa, perdón. Esto acá no va, borren esto por Dios. De 120 la cantidad demandada va a pasar a 100, por ejemplo. ¿Se entiende lo que ocurrió? La fijación del precio mínimo por encima del precio de equilibrio hace que la demanda esté dispuesta a comprar menos. Pero por otro lado, cuando vos le decís a los oferentes, a los productores, que el precio va a ser de 12 pesos por litro, la producción tiende a aumentar y va a 130, por ejemplo. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos 30 unidades que son un exceso de oferta, ¿lo ven? Ahora bien, los productores van a producir 130, pero solo van a vender 100. Estos 30 que están acá, no se lo van a vender a nadie. Estoy siendo fino, ¿no? Estos 30 que están acá, no se los van a vender a nadie. ¿Qué hacemos con estos 30 que sobraron? Porque los productores van a estar peor que antes. Van a tener que tirar 30 litros de leche a la basura. ¿Sí o no? Bueno, soluciones posibles. O se los compra el gobierno y gasta toda esta plata en comprarle esos litros de leche que después verá qué hace, o le subsidia la parte que no es el costo. Esto es más sofisticado y no se enloquezcan si no lo entienden, pero bueno, digamos, le dice al productor, no produzca 130, producí solo 100 y yo te pago esto que es lo que ganaría si lo hubieras producido y vendido. Hasta ahí, eso para ustedes hasta ahí. De alguna manera, un precio mínimo siempre necesita que haya alguna medida adicional, porque si no los productores los pones peor que antes, ya que los moves a producir y al final no se la pueden vender a nadie. ¿Se entiende la idea? O sea, que siempre que intervenga el gobierno para subsidiar, ya sea por el exceso o escasez, perjudica porque se aplica a un impuesto y terminamos pagándolo nosotros los consumidores. O sea, no son tan cuidados los precios ni tan, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, digamos, alguien tiene que pagar siempre el costo de que alguno se beneficie. Si a mí me ponen un precio máximo y entonces puedo comprar el producto más barato, bien, me parece bárbaro, pero alguien lo está pagando eso. ¿Sí? Siempre. Siempre. O con un subsidio que se financia con más impuestos, o con un subsidio que se financia con tomar deuda del gobierno, después nos quejamos de la deuda del gobierno, o con emisión monetaria que después termina aumentando los precios en general y disparando la inflación y nos quejamos de la inflación. O sea, pedimos y después nos quejamos de las consecuencias. El problema está, tal vez, es que, ¿viste los padres que malcrían a los pibes? Le dicen todo que sí. Bueno, el día que le tienen que decir que no, es un drama, ¿no? Bueno, tenemos gobiernos que nos dicen todos que sí. Queremos, sí, está en total, ahí va. Bueno, después viene el problema, ¿no? Bueno, ese es el asunto, mis queridos amigos. Bueno, hay gente que tiene otras visiones, ¿no? También son respetables y tienen sus argumentos.
El tema es que la realidad nos termina poniendo en esta situación. Fíjate que uno se da cuenta más o menos rápido de que todo tiene un costo y pagar un subsidio implica un costo y alguien lo tiene que pagar de alguna manera. ¿Está? Por eso se inventaron los impuestos, ¿no? Entre otras cosas. ¿Está? Bueno, tenemos acá una pregunta, a ver en el chat. Sofía nos dice, profe, tengo una duda respecto a una cuestión que se plantea en la unidad 1, texto de Samuelson, tema escasez y eficiencia. La frase dice, una economía produce con eficiencia, por ahí te corrijo, cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin afectar negativamente al de otra. Bueno, vamos con esto. Quiero decir, tenemos el señor A, vamos a dibujar al señor A, no es señora, es señora, vamos a hacerle un bigote para que se entienda que es señor. Y tenemos al señor B, ¿está bien? Señor B, el señor B vamos a hacer un pelito. Ahora, hay un determinado bienestar de A y un determinado bienestar de B. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo pudiera hacer que el bienestar de A aumente y el de A no cambie, ¿sí? Esta es la situación 1. Situación 1. Y esta es la situación 2. ¿Está bien? Si yo pudiera mejorar el bienestar del señor B sin afectar el bienestar de A, quiere decir que en la situación 2 estoy mejor que en la situación 1. ¿Sí o no, Sofía? A ver, Sofía que está en el chat. Espera. ¿Dónde está Sofía en el chat? Sí, profe. No sé si- Correcto. Está mejor. Quiere decir que si estamos mejor acá que acá no éramos eficientes. ¿Por qué no éramos eficientes? Porque no estábamos haciendo lo mejor que podíamos hacer, ya que podíamos conseguir que B estuviera mejor sin afectar el bienestar de A. ¿Se entiende? Es como cuando producís más con lo mismo. Bueno, si podés producir más con lo mismo, quiere decir que no estabas perfecto antes. No estabas haciendo lo óptimo. Podías hacer algo mejor. ¿Se entiende, no? Ahora, suponete que en una situación 3, vos podés aumentar el bienestar de B en más 10, pero para eso tenés que disminuir el bienestar de A en menos 10. Bueno, como estás mejorando a uno a expensas del otro, no estás mejor acá. No estás mejor en la situación 3 que en la 2. Por lo tanto, en la situación 2 estás siendo eficiente. Es decir, de vuelta, la eficiencia se alcanza cuando no se puede mejorar el bienestar de uno sin afectar el de otro. Quiere decir que en lo previo a hacer eso, estabas lo mejor que podías. En la medida en que para mejorar a uno tengas que tocar a otro, estaba siendo eficiente. Si podés mejorar a uno sin tocar a otro, no estaba siendo eficiente porque ahora podés hacer algo mejor. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Sí, profesor, una Dale. consulta. La Sí. parte de la economía positiva y normativa. Sí. No me quedó muy claro la definición, la diferencia. Sí, bueno, es una diferenciación, si querés, más didáctica que otra cosa, pero... Sí, saliendo de los ejes. Sí, claro, saliendo de los ejes, más conceptual, más filosófica, si querés. Sí. La cosa es más o menos así, mira, como decirte, vamos a poner un ejemplo que ya usamos, es decir, la economía positiva sería esto que acabamos de ver acá, que estás viendo en la pantalla. Un modelo que te explica que si vos querés fijar un precio mínimo, entonces tenés que aplicar un subsidio para que no haya escasez. Y que este subsidio tiene que salir de algún lugar. Entonces vos podés plantear que para subsidiar esto, que provoca ciertos beneficios y tiene ciertos costos, podés colocar un impuesto a
las bebidas alcohólicas o podés colocar un impuesto a la educación pública. Las bebidas, el efecto de colocar el impuesto a las bebidas alcohólicas tiene tal efecto, ¿no? En cantidades que se reducen y en precios que aumentan, y en impacto sobre la salud humana, y el impuesto sobre la educación tiene este efecto sobre digamos, la generación de capital humano, sobre el aumento de las matrículas y sobre la reducción de la cantidad. Todo eso es economía normativa, positiva, perdón, porque te dice qué es, cuál es el ¿Qué ser, es? lo que es. Esto es así. Ahora, la otra variante habla del deber ser, y entonces empieza de alguna manera un juicio de valor. Entonces, sobre la base de la economía positiva, que me permite valorar determinadas cosas, como lo que es, elijo la mejor de las alternativas. En este caso, por ahí, evalúo si está bien subsidiar el producto X a costa de ponerle un impuesto al producto A o al producto B, y tomo la mejor decisión en términos, digamos, si querés, de juicio de valor. ¿Está? Esa es un poco la diferencia. Digamos, la Es lo que debe herramienta, ser. lo que debe ser, exacto. Que a veces no se toma la medida que debe ser, por ahí se toma otra, pero bueno, hay un deber ser sobre la base de Debe lo ser. que es. ¿Está? Esa Hay es un esa juicio es la de diferencia. valor previo antes de tomar una decisión, digamos. Por supuesto, Entonces, siempre lo ahí hay. sería- Sí, exacto, siempre lo hay. Pero con fundamento, ¿no? Esa es un poco la idea también. Claro. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Por favor, con fundamento, y el fundamento en este caso es económico, ¿no? De eso hablamos. O sea, Claro, sobre la base de una teoría, por supuesto. no estamos merituando, me conviene hacer esto porque de esta manera ganamos las elecciones y tal. ¿No? No, no, está bien. Bien. Que a veces pasa también, ¿no? Pero bueno, hay prioridades. Bueno, el resto, ¿todo claro? Qué bien. Si alguno tiene más preguntas, Estoy lleno de preguntas. bueno, empiece, dispare. Sí. Igual siempre tomen como referencia, bueno, supongo que habrán visto el video, no muchos lo vieron porque las estadísticas de YouTube marcan que a algunos no les interesó, pero bueno, lo mismo con las estadísticas del campus. Pero asumimos que algunos ya la cursaron y estarán un poco aburridos. Igual si la cursaron y no les fue bien, hay que volver a retomar un poquito, pero tengan siempre como referencia el tema de las guías, ¿no es cierto? Que ahí los orienta un poquito de hasta dónde ir en el texto, que a veces hay de más, ¿no? Sí, Los Graciela. videos son muy didácticos. Bueno, son muy didácticos. Me alegro. Están bastante lindos, sí. Me alegro. La idea es que sean cortos también, ¿no? Porque ¿Sí? 1 hora y media mirando un video de YouTube. No, pues se entiende bien. Usted explica bien. Le agradezco. Que yo después vos- rinda bien es otro. De que esa yo es otra después rinda bien es otro tema. Bueno, no, debería pasar. Vos fijate que a veces pones una película de Netflix que costó, o de 20th Century Fox o lo que sea, que costó Sí. $50 millones y a la media hora te aburriste. Imagínate un tipo hablando de economía o de derecho 1 hora y media, así enfrente de la pantalla, todo doblado, una cosa espantosa, insoportable. Con pandemia y con poco trabajo. Claro, digamos, la mayoría resiste en una clase porque está en un ámbito en el cual a veces le da vergüenza escaparse, pero, Claro. pero también hay otra interacción, es decir, un tipo que está ahí hablando y que no me ve, corto y me voy. Así que bueno, la idea fue video para que puedan ver cuando quieran y lo más concreto posible. Bueno, igual los chicos del centro estudiante suben esto después para que alguien quiera seguirse torturando, pero está bien. Bueno, a ver en el chat qué dicen. ¿Cuánto tiempo tenemos para el trabajo práctico? El cuestionario está de 9 a 11, va a estar abierto, ahí está publicado. No deberían tener mucho inconveniente porque son 10 preguntas, cortito. ¿Está?
Profesor, el primer Sí. cuestionario, en realidad, ¿en qué se va a basar? En la unidad 1 y 2 son preguntas de esas unidades. Ah, ¿Verdadero o falso o de elección múltiple? está bien. ¿Está? Si leíste el material, bueno, pues obviamente lo podés tener a la mano, claramente, Es ilógico. y buscar y bueno, contestar. La idea es reforzar algunas ideas. Más que nada, la idea es, si bien es un requisito, es un premio para el que, y un estímulo para que sigan la materia un poquito, porque si no, la verdad es que lo que ocurre en el verano es que viene a dar el final, el examen nada más, y para dar el examen se anotan al final cuando quieren, listo. Claro, claro. Es un poco la idea. Bueno, ¿Mm? Profe, generalmente, ¿influyen algo contestando los trabajos prácticos? exactamente. Perdón, no los escuché ahí. ¿Me repiten? Si Habla la influyen chica. algo los trabajos prácticos contra el examen. Influye porque si no haces los 3 y no aprobás 2, no podés dar el examen. Primera influencia. Segunda influencia, si el examen está perfecto y en los trabajos prácticos aprobé solo 2,5 y raspando, ¿me va a bajar la nota? No, porque te sacaste un 10 en el examen. Si aprobé los 3 trabajos y estaban muy bien y el examen más o menos, y bueno, capaz que una mano te doy. ¿Está bien? O sea, no van a restar, pero Equilibrio. a lo mejor dan un empujoncito. Siempre a favor de ustedes. Bien, profe, sobre elasticidad, ¿podría explicar un poquito? No. Sí, está bien. Sí, claro. No sé si a mis compañeros les parece, por ahí yo creo. Sí. No entiendo, Sofía, después no entiendo mucho la pregunta que me haces. Contestamos lo de elasticidad y volvemos con vos. ¿Dale? Bueno, vamos a tomar un pedazo de pizarrón que esté libre. La cosa es más o menos así, mira. Uy, qué feo eso. ¿Cómo compararías esto? Cantidad de autos, precio del auto, a precio 1.700.000, precio 1.870.000, autos vendidos por la concesionaria en el mes 8, 6. Demanda de auto. Y después, por otro lado, tenés precio del caramelo, cantidad de caramelos. Tenés un precio digamos, de 5 pesos y un precio de 10 pesos. Cuando el precio es 5, no, espera, vamos a hacerlo más allá. Cuando el precio es 5, vendés 2 millones de caramelos. Cuando el precio es 10, vendés 1.900.000 caramelos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Cómo comparás estas dos demandas? Pues sí, ¿cuánto aumentó el precio de los caramelos? Poco, aumentó 5 pesos. ¿Cuánto disminuyó la cantidad de caramelos que se compraba? Un montón, 100.000 unidades. Bien. ¿Cuánto aumentó el precio del auto? Un montón, 170.000 pesos. ¿Y cuánto bajó la venta de autos? Poco, solo se vendieron 2 autos menos. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Sí? sí, Bueno. sí. Sin embargo, resulta que el precio de los caramelos, que aumentó 5 pesos, ¿cómo lo comparás contra 170.000? Parecería que el precio de los caramelos aumentó muy poco en relación con lo que aumentó el precio del auto. Sin embargo, el Porcentual precio... aumento más. Por eso. Ahí bien, bien, José. El precio del auto aumentó 10%, si no hice mal la cuenta. Y el precio del caramelo aumentó 100%, ¿sí o no? Se fue al doble. Sí, ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, sí. En todo este tirón, la cantidad de caramelos que bajó 100.000 unidades, que parece un montonazo, la verdad es que no es tanto, porque 100.000 unidades son un 5%, si no hago mal la cuenta.
¿Está bien? El 10% serían 200.000, si bajó 100.000 son 5%. En tanto que el precio de la cantidad de autos, que parece que no bajó demasiado, bajó de 8 a 6, bajó 2 unidades, ¿no? Y 2 unidades de 8 es el 25%, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, parece que el precio de los caramelos, que no había aumentado tanto, aumentó un montón. El precio de los autos, que había aumentado un montón, no subió tanto. Que la cantidad de autos que había bajado poco, bajó un montón, y la cantidad de caramelos que había bajado un montonazo, no bajó tanto. Dicho esto, las cosas no son tanto como parecían cuando lo pusimos en porcentaje. Pero ahora aparece otra cosa más. Es decir, ¿cómo hago para comparar esto? Porque una cosa es que un producto aumente 10% y otro el 100%, y otro baje una cantidad 25% y otro el 5%. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, trato de sacar una relación entre el cambio porcentual del precio y de la cantidad, y entonces echo mano de la elasticidad precio de la demanda de X. Y lo que hacemos es dividir la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual del precio, para ver en qué medida la cantidad reacciona al precio. Acá tendrías 25%, Dividido que 10. dividido 10%. ¿Cuánto te da eso? 2,5. ¿2,5 qué? 2,5 veces varió la cantidad porcentualmente respecto de la variación del precio. ¿Se entiende? Sí. 2 veces y media lo que cambió el precio, cambió la cantidad. Vamos al otro caso. Elasticidad precio de la demanda de caramelos. Tenés variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual del precio. En este caso tenés 5% dividido 100%. Esto da, bueno, 0,05. ¿Está? Corremos la coma 1, 2 lugares. ¿Está bien? Sí. Solamente afecta a un 0,05 de la cantidad veces la variación en el precio. Como verán, esta es muy elástica, esta es bastante inelástica. La elasticidad de la demanda de caramelos es bajita, la demanda es muy inelástica y varía muy poco la cantidad ante un cambio en el precio. La demanda de autos, sin embargo, es muy elástica y varía mucho la cantidad en relación con el cambio del precio. Ya no necesito saber cuál es el cambio del precio, ni siquiera en porcentaje respecto de la variación en la cantidad. Solamente con este coeficiente yo ya sé que la cantidad varía mucho más que el cambio en el precio y la demanda es muy elástica. En este caso la demanda es muy inelástica porque la cantidad varía poco ante una variación del precio, lo cual es lógico. Porque los caramelos, perdón. La de sí, los caramelos sería inelástica, muy ¿eh? elástica. Inelástica, inelástica. Bien. ¿Por qué es inelástica? Porque la elasticidad de precio es menor que 1. Esta es elástica. La elasticidad de precio es mayor que 1. ¿Está bien? Bien. Fíjate que decimos inelástica porque la cantidad varía poco. Claro. No cambia mucho. En cambio, la cantidad de demanda de los autos varía mucho con el cambio del precio, entonces la demanda es elástica. Es normal que esto pase, porque cuando decís que el precio de los autos aumenta 10%, eso es un montón de plata y deja a mucha gente afuera de poderlo comprar. Claro. En cambio, los 5 pesos que aumenta el caramelo, ni te das cuenta en el gasto que tenés, y entonces no bajás mucho la demanda de caramelos, mejor dicho, la cantidad demandada de Entonces, caramelos ante el aumento del precio. Sí, la demanda de salud es inelástica porque uno no varía y uno tiene que igual, digamos, demandar ese servicio si uno lo necesita. correcto, exacto, es así. Bien, bien, bien. Dado un estado de salud, ¿no es cierto? Es Sí, inelástica, que eso también puede determinar la demanda de servicios de salud. perfecto. Así es. No sé si quedó la pregunta respondida. Tenía una de Sofía ahí en el medio dando vueltas que me preguntaba interpretación de las variaciones de precio y cantidad. ¿Me querés aclarar un poquito más la pregunta? Que por ahí no te la entiendo bien. ¿Se Ahí te escucha? escucho. Sí, ahí te escucho, sí. Perfecto. Es el tema de el equilibrio en las curvas de la oferta y la demanda. Mm. Seguido de eso,
o sea, del tema del equilibrio, habla del efecto o sea, que produce el desplazamiento de la oferta Ah, o la demanda. te entiendo. Es una Sí. pregunta eso. Bueno, mira. Siempre la mejor manera de entender esto es con el dibujito, pero yo qué sé. Puede no necesariamente recurrirse al dibujito. Estás medio como yo, Sofía, ¿eh? Medio, Sí. medio COVID. Bueno, suponete que tenés un mercado, demanda de X, oferta de X, ¿bien? Tenés un precio de equilibrio, este precio que está ahí, una cantidad de equilibrio, le ponemos la estrellita arriba, y bueno, se me fue, borramos, vamos a ir más abajo, y un precio de equilibrio, digamos, precio estrella. Para ponerle número y hacerlo más fácil, suponete que son 10 pesos y 150 unidades. ¿Está bien? Ujú. En el PowerPoint tenés un ejemplo de helados. Dice, bueno, hace más Sí. calor en el verano y entonces, ¿qué pasa? Pasa que aumenta la demanda de helados. ¿Por qué? Y porque la gente tiene más ganas de tomar helado. ¿Sí? Entonces, aumenta la demanda. ¿Qué significa que aumente la demanda? Que están dispuestos a pagar un precio más alto por la misma cantidad que antes o al mismo precio de mandar más helados. ¿Esto qué provoca? Bueno, provoca lo siguiente. Dado el precio que teníamos de 10 pesitos, fíjate que ahora la cantidad demandada, que sería esta, que es más, suponete 200 unidades, más, ¿no? Porque estamos muy lejos. Vamos a ponerle para que sea más o menos con escala. 300 unidades, el doble. Quieren comprar el doble de helado. Pero ¿qué pasa? Bueno, a un precio de 10 no hay esta cantidad de helado, ¿verdad? No hay esta cantidad de helado. Entonces hay un exceso de demanda. Exceso de demanda. Este exceso de demanda, si lo quisiéramos ver en la vida real, es en la heladería una fila que es cada vez más larga y cuando llega la persona número 151, el heladero dice, se acabó, no hay más helado. Esto es una señal clara de que pasan dos cosas. Primero, que al precio vigente hay un exceso de demanda y entonces hay que hacer dos cosas. Producir más helados, pero aumentar el precio, porque al aumentar la cantidad de helados producida, el costo adicional de producir cada helado es más alto. Esto hace que el aumento en la cantidad de helados producidos y el aumento del precio nos lleve al punto este que está acá, de equilibrio E', donde la nueva demanda se corta con la oferta. ¿Está bien? Sí. Dicho eso, el nuevo precio de equilibrio será este, precio de X'. Supongamos que sean 15 pesos. Y a este precio de equilibrio, la cantidad que producen los productores es de 200, suponete, y la cantidad que demandan los consumidores no va a ser de 300. 300 será si el precio es 10, pero si el precio es 15, van a demandar 200 unidades. De nuevo alcanzamos una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un desplazamiento de la demanda hacia la derecha? Lo que ocurre es que aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. ¿Me estás llamando, Mali? Esperá que vamos a ¿A dónde? esperá que vamos a silenciar a José porque si no nos vamos a enterar de la conversación. Bueno, ¿se entendió? Sí, se entendió. ¿Tá? Y así con todo, vos podés analizar un aumento de la demanda, va a provocar un aumento del precio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Una disminución de la demanda va a hacer que el precio de equilibrio caiga y la cantidad de equilibrio disminuya. ¿Tá? Bien. Un aumento de la oferta para allá va a hacer que la cantidad aumente y el precio baje, ¿entendés? Claro. Siempre tenés que pensar así, digo, estaba en un equilibrio, una de las curvas se movió, ¿qué pasó con el precio y la cantidad de equilibrio final? ¿Está bien? Sí, gracias. Bárbaro. Aclarémosle a José que lo silenciamos porque no queríamos enterarnos del llamado, ¿eh? Bueno, ¿más preguntas, chicos? Aprovechemos que nos quedan 20 minutos.
Una pregunta, profesor. Sí, dale. ¿Podemos hablar de macro y de micro? Macro tocaría mañana, que es unidades 2 y 3, pero si no hay más preguntas y podemos aprovechar el tiempo, Bueno. dale. No, yo me refiero porque en el cuestionario, o sea, en la guía de la actividad número 2, Ajá. hay creo que hay una pregunta, no sé si es en la 1 o la 2, ahora me perdí yo también, ¿no? Que me pide comparar la definición de micro de un autor con respecto a otro autor. Y yo no le encontré Ah, mucha diferencia. y por ahí es que no hay. En la unidad 1 Yo, está. Eso es ¿A la la unidad 1 1, está? eso es tema de hoy, sí. Bueno, yo no le encontré mucha diferencia con la de Tetaz y con la del otro autor. Y es que no O debería sea, haber mucha. La idea es, lo que pasa es que el libro de Tetaz está escrito para estudiantes de Derecho, entonces por ahí claro, tiene un enfoque más amigable para ustedes. Pero Gladys pregunta si esta clase se sube al campus. No, pero los chicos del centro la suben a YouTube, así que la vas a encontrar en el canal de YouTube. La verdad es que la microeconomía se le llama a, porque la verdad es que no es una disciplina, se le llama a el estudio de las decisiones económicas de los agentes de producción y de consumo, individuales, y de su interacción, ¿está? Y no pasa de eso. La macro mira las relaciones de manera agregada, es decir, es como que toma distancia, mira todo el sistema de lejos, ¿no? en Y lo saca una general. relación de lo general. Sí, aunque también hay relaciones particulares, pero no individuales. No está el individuo involucrado en la decisión. ¿Me explico? Es la Sí, decisión sí, sí. colectiva, si querés. Cómo nos comportamos todos juntos cuando nos juntamos. No es el hincha desafinando en la tribuna, sino es la hinchada cantando armoniosamente cuando la escuchás de lejos. ¿Viste? ¿Viste la cosa maravillosa? De decir, ¿cómo puede ser que de lejos se escuche así si yo he estado ahí adentro y cantan horrible los muchachos? Pero bueno, es así. No, le preguntaba porque ya me pasó una vez, no con esta materia, ¿no? Que un cambio de palabra me la dieron como negativa la pregunta, ¿vio? Bueno, nosotros no somos tan estrictos cuando lo vemos de este lado. Por ahí del otro Claro, lado no lo ven así, dicen que somos muy inflexibles, eh, claro. porque a veces el estudiante usa otras palabras y cree estar diciendo lo mismo, cuando en realidad no está diciendo lo mismo. O sea, a nosotros no nos molesta el cambio de palabra, las palabras uno tiene toda la libertad de usar las palabras, de Sí, sí, memoria no vamos con nada, pero no tiene que cambiar el sentido de lo que uno dice, ¿está? Que a claro. veces eso pasa. ¿Eh? Por ahí alguno me dice, y puse baja en vez de disminuye, y por eso, no, por eso no, es que estás poniendo otra cosa. El problema no fue usar la palabra baja en vez de disminuye, o se reduce, o usar lo que quiera, mientras se entienda que va para abajo. El problema es que había un problema, digamos, conceptual detrás de lo que estabas escribiendo. ¿Eh? Está bien. Pero acá hay libertad de uso de palabras, si querés. ¿Está? Estoy revolviendo los papeles. Bueno. Yo hice todo el cuestionario. Me faltan Bueno, 5 preguntas completar. entonces no hiciste No, todo, no, me estás engañando. no, está bien, te estoy engañando. Pero No, casi todo. no es necesario que lo escriban tampoco. Eso, si a usted le sirve, buenísimo. Pero basta con orientarse y decir, bueno, a ver, esto que tengo, esta pregunta, ¿dónde me manda? Me manda a este párrafo y ahí tengo que poner atención. ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa es que ya a mi edad mi memoria me está fallando. Estamos todos en la misma edad, me parece, así que no te... No, hay no te- muchos chicos por acá. bueno, pero Profe, le damos un repasito a ver si yo pude entender bien lo que es el tema flujo circular de la renta. decime, ¿qué entendiste? ¿O querés No, que te porque cuente quiero ver si yo? lo entendí bien. O sea, Ah, yo bueno. lo que entendí Dale. que, A ver, por perdóname, ejemplo, espérame. Yo te pido que me digas vos, porque en realidad lo que yo te voy a decir no es mucho más distinto de lo que ya escuchaste. Entonces, decime que entendiste vos, así si hay algo que no está bien, lo podemos corregir. y yo entendí, por ejemplo, que el flujo circular de la renta tiene dos actores, los compradores y las empresas Ujú. y las personas que compran, o sea, vendedores y compradores. Así. No sé si voy bien. Sí, Que espérame un segundo. Esperá, te voy a ajustar sí, un poquitito un tornillito ahí. Más que los que compran y los que venden, tenés que pensar en otra cosa que es la siguiente. Los que producen y los que consumen. ¿Está? ¿Está? exactamente. Producción.
Bueno, empresas que Ejemplo, producen, familias que consumen. Dale. ¿Qué más? estoy tratando. Ahí está, acá está. Bueno, o sea, yo lo que compré de los productores y consumidores, ahí está. Mm, Que las familias son los dueños de los bienes, eh, de los factores de producción correcto. y que se manejan en dos mercados. Uno que las familias son las compradoras y el otro los vendedores y los productores los vendedores y en el otro al viceversa. Ujú, Eso es lo que más o menos yo entendí. Se interactúa en dos tipos de mercados, bienes y servicios, en ujú, donde las familias son los compradores y las empresas los vendedores. ujú. Lo que no me quedaba bien claro es cómo vuelve otra vez a arrancar. O sea, medio como que el gráfico me confundió un poco. Es como si hubiera una bombita acá que recircula el agua, pero la cosa viene más o menos así. Em, Cuando hablamos del proceso de producción, hablamos de un proceso en el cual hay unos insumos, llamémosle input. Estos insumos pueden ser bienes intermedios y factores de producción. ¿Está bien? Que son el insumo de un proceso al finalizar el cual salen bienes. ¿Está bien? O también se llama output. La diferencia entre el valor que traían los bienes a la entrada y el valor que traen los bienes a la salida es el valor agregado. ¿Está bien? Ese valor agregado tiene una única fuente. Se me escapó una O. Ese valor agregado tiene una única fuente y esa fuente es el valor que le agregan los factores de producción. ¿Se entiende? Es decir, cuando en un proceso de producción, y no pienses solo en un bien industrial, esto pueden ser zapatillas, un servicio de hotelería o un estudio de abogado, combina factores de producción en un proceso de producción, está transformando un bien o servicio en otro bien o servicio diferente que tiene más valor. Esa diferencia de valor que se genera en el proceso de producción viene de la mano de los factores productivos que se usaron en ese proceso. El trabajo que se aplicó, el capital que se utilizó, la fuerza de la naturaleza, la tierra que eventualmente se usó, porque puedes estar en una explotación agropecuaria o forestal sacando madera, y la capacidad empresarial que se puso a organizar todos esos factores de producción para generar un producto. Ese proceso es la producción. Esa producción agrega valor y ese valor agregado viene de la mano únicamente de los factores de producción que se utilizaron. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien. Entonces, las familias son las dueñas de los factores de producción y se los proporcionan a las empresas. En la empresa se da este fenómeno de producción y se combinan los factores de producción para agregar valor y generar bienes con valor agregado. ¿Está bien? Algunos bienes van a parar a las familias, otros bienes son bienes intermedios que quedan acá circulando y se terminan convirtiendo en bienes finales. Quiero decir, hay una empresa que produce acero, que se lo vende a una empresa que produce tornillos, que se lo vende a una empresa que produce muebles, que le vende los muebles a las familias. ¿Entendés? Pero acá hay agregado de valor y finalmente todo el valor del acero, el tornillo y el mueble se termina transfiriendo a las familias. ¿Vamos bien? Siempre. El reflejo del valor de los bienes que las empresas le terminan vendiendo a las familias no es otra cosa que el reflejo de digamos, el valor que agregaron los factores de producción que se pusieron en producción. ¿Se entendió hasta ahí? Es decir, Sí. que la fuente del valor de los bienes que consumimos es el valor de los factores de producción que como sociedad cada uno de nosotros contribuye y pone al servicio de la producción. ¿Vamos bien? Este es el flujo Sí, real, sí. con lo cual te darás cuenta que el único lugar del que provienen los bienes es de la producción, y la producción no es posible si no hay afectación de factores productivos.
esa idea mágica y maravillosa de que podemos vivir de subsidios del gobierno sin hacer absolutamente nada, significa buena. desconocer que alguien tiene que hacer algo para que esos subsidios se transformen en realidad. Porque acá hay una máxima que no podemos descuidar. No se puede distribuir lo que nadie produce. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo les puedo ganar las elecciones y puedo prometerles y darles a ustedes vales para que vayan a demandar sanguchitos. Les voy a dar un sanguchito por cada día de la semana. Ahora, ¿qué sanguchito van a comer si nadie se dedica a producir sanguchitos? ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno. Perfecto. Ahora bien, todo este flujo real que ves acá, se ve la flechita dando vueltas, que va y viene, ¿no es cierto? Porque los factores de producción, de alguna manera, están siempre en acción. Tiene un correlato monetario, porque inventamos el dinero. Entonces, para simplificar las cosas y evitar que el tipo que trabaja en la Coca-Cola cobre con botella de Coca-Cola y las tenga que cambiar por otra cosa, inventamos algo que es el dinero. Piensen en un dinero que mantiene su valor, en una cosa estable, no piensen en la Argentina, ¿no? Bueno, entonces, todos aquellos factores de producción que se ponen en el proceso para producir bienes, reciben a cambio de su esfuerzo una retribución monetaria, que se llama salario en el caso del trabajo, que se llama interés en el caso del capital, que se llama renta en el caso de la tierra y que se llama beneficio en el caso del empresario. Esto monetario, que es el ingreso de las familias por haber vendido los factores de producción de los que son dueños, es lo que monetariamente se utiliza para pagar por los bienes un precio. ¿Sí? De donde queda más claro que el origen del ingreso con el que las familias pagan el precio por los bienes que contribuyen a producir no sale de otro lado que la retribución que las empresas le pagan a las familias por los factores de producción que las familias ponen a disposición de las empresas. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? ¿Era más o menos lo que habías Perfecto. entendido? Sí. Muy bien. Bueno, más preguntas, nos quedan 10 minutitos. A ver, en el chat pasó algo, a ver qué dicen. Sí, había una en el chat. ¿Podrá explicar lo que es la frontera de posibilidades de producción? Sí. Bueno, de vuelta, el modelito. La frontera de posibilidades de producción es un modelito que intenta explicar algo muy simple. Alimentos, vestidos. Así creo que era el ejemplo. ¿Eso entra, profe, en el cuestionario? Y está por ahí, me Como no, preguntaron, Sí. yo lo explico. Sí. claro, en el texto está, pero no estaba en ninguno de los cuestionarios, por eso pregunté si entra. No, si está en el programa está, pero es el concepto, conceptual, no el dibujito. Creo que está por ahí, ¿eh? Sí, estaba, algo preguntaba. Bueno, mirá, vos tenés alimentos y tenés vestidos, ¿sí? Esto quiere decir que un país, un sistema económico con una determinada dotación de recursos podría producir, por ejemplo, en el punto B, qué sé yo, 10 unidades de alimentos y 4 de vestidos, o podría pasar al punto C y producir 9 unidades de alimentos y 8 de vestidos, o podría producir en el punto D y producir 7 unidades de alimentos y 9 unidades de vestidos. 10, vamos a poner. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir una cosa muy sencilla. Para producir más vestido, es decir, para andar menos desnudo, hay que comer un poquito menos, muchachos. Lógicamente, pasar recursos productivos de la industria de los alimentos a la industria del vestido no es gratis. Para tener más ropa hay que tener menos alimentos. Y viceversa, ¿no? Para aumentar la cantidad de alimentos, si queremos comer más, tenemos que reducir la cantidad de vestidos. Esto me lleva a mi segunda máxima. La primera máxima era, no se puede distribuir lo que nadie produce. La segunda máxima es, muchachos, todo no se puede. Querés más de una cosa, es menos de la otra. Eso es básico. Y por otra parte, la otra cuestión es que, fíjate que esto tiene digamos, si la curva fuera así, no fuera curva, fuera recta,
significaría que es constante la cantidad de alimentos que hay que dejar de producir para producir una unidad adicional de vestido. ¿Se entiende? Por ejemplo, la relación fuera 2:1, 2 unidades de alimentos por una de vestido. Pero en este caso no es constante. El costo de oportunidad es creciente. Costo de oportunidad. ¿Eh? Acá al principio tuviste que dejar de producir para aumentar la cantidad de vestidos en 4, redujiste en 1 la cantidad de alimentos. Pero para pasar de C a D, para aumentar la cantidad de vestidos en 2, redujiste en 2 la cantidad de alimentos. Fíjate que a medida que la cantidad de vestidos va creciendo, cada vez es más costoso para la sociedad producir vestidos porque te obliga a dejar de producir cada vez más alimentos por una unidad de vestidos. ¿Se entiende, no? Esto pasa en alguna medida por el tema de la especialización. Es decir, cada vez vas destinando más recursos de la sociedad a la producción de vestidos y vas pasando los menos habilidosos en la producción de vestidos, que eran mejor dotados para producir alimentos. Quiero decir, en el límite, cuando ya estás dejando de producir totalmente alimentos y pasás a producir todo vestido, de poco te sirve dedicar un tractor, ¿no?, a la producción de ropa porque no sirve. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sirve más produciendo alimentos que ropa. Entonces te va a generar un costo muy alto en materia de alimentos para producir una unidad más de vestido. Eso es más o menos lo que dice la curva de posibilidades de producción. De nada, María, porque tenés estos dos conceptos. Costo de oportunidad, para producir más de una cosa hay que producir menos de la otra, y ese costo de oportunidad es creciente. Cada vez hay que dejar de producir más unidades de lo que estoy dejando para producir una unidad adicional de lo que estoy aumentando la producción. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todos claros? Sí, bueno, buenísimo. Bueno, tenemos 5 minutitos más. ¿Alguna preguntita más? Me dicen. De mi parte no. Bueno. ¿El resto, No, chicos? Genial. Perfecto la explicación, doctor, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la compañía en estas horas de la mañana, de febrero. Bueno, muy frío. amable. No, por favor, nos encontramos mañana conmigo o con otro profe, todavía no lo tenemos claro, y vemos los temas de las unidades 3 y 4. Así que aprovechen esta tarde para repasar un poquito, anótense las preguntas que tengan si quieren, así ganamos tiempo. ¿Está? ¿Está bien? Profe, Bueno, sí, dale, Sofía. si queda alguna duda más, ¿se puede hacer por el campus? Sí, en el foro general, tenés ahí donde dice foro general, ahí está abierto, pregunta ahí y te contestamos. Ah, perfecto. ¿Vale? Perfecto, gracias. ¿Listo? Hasta luego. Genial, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. mañana, profe, gracias. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau.